Porque hay muchas personas que dicen que qué le pasa a la población civil, qué le pasa que no sale, qué le pasa que no reacciona. ¡Wow! Ustedes tienen que leerse ese material para saber qué le pasa a la población civil. Cuando yo estoy con ese material al frente y comienzo a escribir, y comienzo a indignarme cada vez que iba leyendo un caso y un caso y un caso y ver cómo sistemáticamente eran los mismos patrones de tortura por todos los organismos de seguridad para primero amedrentar, intimidar y castigar a la víctima, para conseguir bajo testimonios de tortura que implicaran a otras personas, a compañeros del gremio, a disidentes, a militares, a políticos, a líderes juveniles, y además con la hazaña con la que eran perpetradas por todos los organismos de seguridad, porque es que no ha sido solamente uno, no es el SEBIN, no es la DICIP antes, no es el DIN, la División de Inteligencia Militar, sino hay que ver que han sido todos los organismos de seguridad del Estado de forma sistemática con un mismo patrón y un mismo guión. Por eso es que yo estoy tratando de demostrar en la Corte Penal Internacional que son sistemáticas, porque han sido durante 15 años perpetradas por todos los organismos de seguridad bajo un mismo patrón para controlar a la sociedad civil, que es a donde nos han querido llevar hoy. Para asustarlo de modo tal que le dicen a la gente: yo puedo torturar a tu hijo, no me importa el sexo, la edad, la condición social, la condición física, no me interesa. Yo quiero, bajo el castigo ejemplarizante de la tortura, decirte que soy capaz de torturar a quien sea para controlarlos. Entonces, yo comienzo a escribir y digo: esto no es para un libro. Esto es para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Si ustedes se leen el Estatuto de Roma, uno de los crímenes de lesa humanidad es simplemente torturas. No hay que demostrar más nada. No hay que demostrar detención arbitraria, persecución sistemática contra una población civil, contra una minoría, no. Torturas. Lo que hay que demostrar es que son sistemáticas y que han sido ejecutadas para castigar a una población o a un sector de la población, que es justamente el castigo político que ha querido brindarle el gobierno venezolano al disidente y al que manifiesta en contra del gobierno venezolano. Hago el expediente, lo transformo en un expediente de torturas como se presentan en las relatorías de Naciones Unidas cuando se piden medidas especiales a los torturados, y llevo aquel expediente bastante amplio con las copias de todos los torturados anteriores al 2010 y todas sus manifestaciones de puño y letra, y lo presento a la Corte Penal Internacional. Ese expediente lleva 600 casos de torturas sistemáticas, 200 casos desde el año 2014 para acá. Las primeras torturas eran individuales, eran para causarle daño a las personas a las que ellos querían llegar. Como les decía, los primeros fueron los militares, después vinieron civiles que protestaban abiertamente, como los de la Plaza Altamira, no sé si lo recuerdan, cuando se pararon los militares, hubo muchísimas personas torturadas que desaparecían en la noche y aparecían torturados al día siguiente en las aceras, se los llevaban y los desaparecían y aparecían torturados. Después vinieron los jóvenes, los manifestantes, los que salieron a manifestar, y después las características de las torturas del año 2013 en adelante han sido que no han tenido el menor recato de ejecutarlas contra cualquiera. Es decir, si del 2013 para atrás no habían habido menores torturados, del 2013 para acá hay menores torturados. Hay niñas, hay niños, hay ancianos, hay personas con discapacidad torturados, sordos, con problemas de algún retraso mental, etcétera, ¿no? Y además, no solamente han sido masivas, sino que han sido perpetradas de forma colectiva. Han agarrado a 30, a 40 manifestantes y dentro del organismo de seguridad los han torturado a todos. Y además los han puesto a presenciar cómo los demás son torturados.
para que los vean. Madres torturadas e hijas viendo cómo las torturan, hijos torturados y padres viendo cómo los torturan. Entre las características que yo quería resaltar de mi denuncia es la hazaña y la maldad con que son perpetradas las torturas. No es solamente que los torturan, sino que además gozan con las torturas. Parecen sádicos, porque yo creo que la mayoría de ellos son sádicos. Es decir, el 70% de las personas torturadas han recibido torturas sexuales, tortura de desnudamiento, tortura de amenazas con violación, torturas de tocamiento o actos lascivos y torturas de violación. El 70% de las víctimas han sufrido torturas sexuales. Las torturas más comunes, los patrones más comunes son descargas eléctricas en todas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, en los codos y en los órganos genitales. Asfixias con bolsas mecánicas, asfixias mecánicas con bolsas plásticas que le ponen en la cabeza y los golpean hasta hacerlos desmayar. Los últimos tiempos, esas bolsas plásticas han sido llenadas con gases tóxicos, es decir, rompen las bombas lacrimógenas y le echan el gas a la bolsa para asfixiar a la víctima y que sufra más y además se desmaye más rápido. Colgamiento con los brazos, es decir, cuelgan a las víctimas con los brazos amarrados atrás, con tablas para dislocarle los hombros y además los cuelgan y les pegan con objetos contundentes en las piernas. Golpes con patadas, con las botas militares en todo el cuerpo, golpes con objetos contundentes como bates, como los rolos, como las culatas de las armas, posturas de las que llaman las posturas de guerra, estas posturas que esposan la muñeca derecha con el tobillo izquierdo y los mantienen por horas en esa posición incómoda, pegados contra la pared. Los arrodillan en la pared con las manos atrás por horas y además pasan y les van pegando en la cabeza para que la cabeza le pegue de la pared y salen con aquellos golpes en la cabeza. Amenazas con quemarlos, los rocian con gasolina y los amenazan con quemarlos. Hay jóvenes, niños que han sido obligados a comer excremento dentro de tanquetas, menores de edad. Hasta, pues tenemos el caso de unos menores de 14 y 15 años que fueron torturados de esa manera durante 48 horas dentro de una tanqueta. Bueno, casos emblemáticos de los cuales podemos hablar más adelante, pero no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, yéndonos a la parte de atrás, el caso de la jueza Fiuni, ¿no? El caso de la jueza Fiuni, que además de que fue violada, fue torturada durante todo el tiempo que estuvo presa, porque no solamente fueron las torturas que le aplicaban las presas, que la quemaban con yesquero o que la amenazaban todas las noches, sino que las torturas psicológicas de las cuales fue víctima, ¿no? Las torturas sufridas por Vasco da Costa, por ejemplo, en el año 2005-2006, donde el propio director de la DICIP en aquel entonces esperaba que lo torturaran y entraba a la sala y le decía: ahora sí me quieres declarar, y eso está en su testimonio. Y todos sabemos quién era el director de la DICIP en esa época. Que lo fue en el SEBIN y que después fue ministro de Justicia, ¿no? Hasta hace 2 años. Por supuesto. Y bueno, nosotros en el año 2014, mis compañeros, yo estaba como coordinadora de Foro Penal Venezolano, y los testimonios que recogimos en 7 meses daban asco, porque mi pregunta, el título de mi libro era: ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos bárbaros, estos gángsters que son capaces de hacer lo que nosotros contemplamos y vimos esos 7 meses? Es decir, no había día que no llegaran a las oficinas muchachos, jóvenes, torturados. El que menos llegaba torturado era quemado con yesquero, el que menos llegaba. Y aprendimos durante los primeros 4 meses del año 2014 a ver qué era lo prioritario entre los maltratados y los torturados. Es decir,
en los tribunales teníamos que preguntarles, ¿a ti qué te hicieron? ¿Y a ti qué te hicieron? No, a mí me pegaron, bueno, ponte aquí. ¿Y a ti qué te hicieron? A mí me pusieron electricidad, ok, ponte aquí. ¿Y a ti? O sea, clasificarlos por la fortaleza y la gravedad de la tortura, ¿no? Y saber si estaban dispuestos a hacerlo y saber si estaban dispuestos a denunciarlo. Y en aquel entonces había mucha valentía en denunciarlo. Tuvimos torturas en el año 2014, 2015 y 2016, pero lo último es que las personas que han sido torturadas, cuando las torturan, los amenazan, los liberan y les dicen, sabemos dónde vives, sabemos dónde estás, sabemos dónde está tu papá, tu mamá, tu esposa, tus niñitos, dónde estudian. Y si tú dices que te hemos violado eso que llaman derechos humanos, vamos por ti. Entonces, por supuesto, los testimonios han bajado, han disminuido, ya no son masivos como los teníamos antes, pero siempre hay testimonios de tortura.